La escalofriante verdad de la rumorosa, leyendas siniestras reveladas en 7 oscuras HISTORIAS. La noche caía sobre el pequeño barrio marginal de México, y Carla, madre soltera de 32 años, se apresuraba a finalizar su jornada en la fábrica. El aire se sentía pesado, tenso, como una cuerda lista para romperse. Cada paso hacia su hogar la sumergía más en la oscuridad que la rodeaba, y el eco de sus propios latidos reverberaba en su mente. A ella le habían contado sobre el rumoroso, una figura siniestra que acechaba en la penumbra, un depredador que no conocía piedad. Esa noche, el ambiente era particularmente inquietante. A medida que cruzaba calles desiertas, un escalofrío la recorría, como si el propio aire la estuviera advirtiendo de un peligro inminente. De repente, su teléfono vibró en su bolsillo. Un mensaje de un número desconocido. Con manos temblorosas, lo abrió. Sé lo que haces. La sangre se le heló en las venas. Esa voz, aunque escrita, se sentía como un aliento gélido en su cuello. Palabras que, de alguna manera, evocaban su vulnerabilidad, sus miedos más profundos. ¿Quién estaba detrás de esto? Tragó saliva, la noche se tornó más oscura, más opresiva. El rumoroso no era solo una leyenda, su sombra ahora dependía de ella. Casi corriendo, llegó a su casa, donde su hijo de 8 años la esperaba, ajeno al terror que la había perseguido. Carla abrazó al niño, su corazón pesado de miedo, pero una chispa de determinación comenzó a arder en su pecho. Decidida a no dejarse vencer, salió nuevamente a la calle al día siguiente, preguntando a sus vecinos sobre el rumoroso, el hombre que podría estar viviendo entre ellos. Murmullos de desconfianza surgieron, miradas furtivas y alusiones a secretos oscuros. Es mejor no hablar de eso, le dijeron, y el frío caló aún más hondo en su ser. El silencio que envolvía la comunidad hablaba por sí mismo, cada vecino parecía estar sellado en un pacto de miedo, las noches se volvieron pesadillas recurrentes. Mensajes que la acechaban, miradas furtivas que la perseguían. Una vez más, el teléfono vibró. Esta vez era una foto de su hijo, sonriendo inocente, acompañado de la amenaza, siguiente vez, será él. El terror la paralizó. Entonces, la adrenalina se disparó. No había más tiempo para huir, debía enfrentar su realidad. Las historias de una mujer indomable, la leyenda del rumoroso, pesaban sobre su mente como una maldición. Carla sintió que el odio y el miedo se mezclaban en su pecho, y en un ataque de valentía, decidió enfrentarse a sus demonios. Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones, para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde donde estás viendo. Siempre tengo curiosidad por saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. La luna llena iluminó su camino cuando una noche, llena de coraje, se adentró en el corazón del barrio, donde el rumoroso podría estar acechando. Mientras caminaba, el viento aullaba como un lamento. De pronto, vio una figura oscura avanzar entre las sombras. Se detuvo, su corazón golpeando con fuerza en su pecho. Frente a ella estaba el principal sospechoso, un hombre que siempre había mirado con desdén. Las palabras se atoraron en su garganta, el temor casi la consumía. ¿Eres tú?, preguntó, la voz quebrada, sintiendo la fría mirada del rumoroso. La atmósfera se volvió electrizante, un instante de desesperación que marcaba un final y un nuevo comienzo. Pronto, las verdades saldrían a la luz, pero ¿a qué costo? La figura frente a Carla se hizo más nítida bajo la luz de la luna. Era Andrés, un hombre que siempre había habitado en la frontera del respeto y el temor. Sus ojos parecían brillar con una intensidad extraña, un brillo que Carla no podía descifrar. La tensión en el aire era palpable, como si el mismo entorno contuviera la respiración. ¿Qué quieres de mí?, exigió Carla, su voz temblorosa pero decidida. Andrés sonrió, una mueca que heló la sangre en sus venas. ¿Qué quiero? Quizás solo un poco de diversión, respondió con sarcasmo, moviéndose más cerca.
El rumoroso es solo una historia que inventamos para no admitir el verdadero monstruo. Esa historia te está devorando, y tú lo sabes. Carla sintió que el aire se le escapaba. Sus músculos se tensaron mientras evaluaba si debía correr o plantar batalla. No se iba a dejar intimidar. No estoy aquí para jugar contigo. Suéltame, déjame en paz. Andrés dio un paso más, acercándose aún más, como un depredador disfrutando de la constante indecisión de su presa. No puedes escapar del pasado, Carla. Cada decisión que tomaste te ha llevado hasta aquí. Así que, ¿quién es el verdadero rumoroso? Yo, que simplemente me aprovecho de tus miedos, o tú, que te has convertido en lo que más temías. La confusión se apoderó de ella. En su mente, se agolpaban los recuerdos de su vida, decisiones tomadas, rencores guardados. Pero no había tiempo para dudas. Necesitaba respuestas y la verdad, aunque incómoda, podría liberar la carga que pesaba sobre sus hombros. ¿Qué sabes del rumoroso?, preguntó con dureza, siendo firme aunque el miedo comenzaba a apoderarse de ella otra vez. Andrés soltó una carcajada. Todo el barrio lo sabe, pero nadie se atreve a decirlo. El rumoroso es quien se alimenta del miedo de las madres solteras, de su vulnerabilidad, de ti. Y tú ya eres parte de la leyenda. El frío se intensificó a su alrededor, un escalofrío que recorrió su espalda mientras una sensación de irrealidad la envolvía. Esto no puede estar sucediendo, murmuró, tratando de convencerse a sí misma de que todo era un mal sueño. De pronto, un grito desgarrador rompió la noche. Carla sintió como su corazón se detuvo. No podía ser. Daniel, exclamó, su rostro pálido de terror. La visión de su hijo se asomó detrás de ella, su pequeña figura perdida entre las sombras. Era solo un niño, completamente ajeno al peligro que lo acechaba. Mamá, llamó Daniel, su voz temblando como una hoja al viento. Andrés sonrió con fiereza, disfrutando del caos que había desatado. Veamos cuánto amor puede soportar una madre, dijo, su risa resonando en la atmósfera como un eco macabro. No. Gritó Carla, lanzándose hacia su hijo. Lo abrazó con fuerza, sintiendo como su propio cuerpo temblaba de miedo. La figura siniestra de Andrés desapareció en la oscuridad, pero su risa aún flotaba en el aire. Daniel, debemos irnos ahora, dijo ella, con una urgencia que vibraba en sus palabras. Sin embargo, antes de que pudieran dar un paso, el teléfono de Carla vibró de nuevo. Esta vez, era un mensaje de voz. Con manos temblorosas lo abrió. Una respiración pesada, entrecortada, resonó en la grabación, y en el fondo, se podía escuchar el eco de su propio hijo riendo, mezclándose con un susurro sombrío: nunca estarás a salvo. Los ojos de Carla se agrandaron mientras el terror se convertía en hielo dentro de ella. Las sombras que antes parecían lejanas ahora se cernían sobre ella como un lobo a punto de devorar a su presa. ¿Qué significaba esto? Mientras la casa empezaba a crujir a su alrededor, Daniela se aferró a su madre. Ambas miraron hacia la oscuridad, la pregunta retumbando en sus corazones: ¿quién estaría acechando detrás de cada esquina? Y en un instante, comprendieron que el verdadero rumoroso no era otra cosa que un reflejo de sus propios temores, y así, rodeadas por una oscuridad que parecía cobrar vida, Carla comprendió que la lucha apenas comenzaba. Mientras el pánico se apoderaba de ella, una voz dentro de su mente repetía: no hay escape. Justo cuando pensaban que la noche no podía volverse más oscura, un grito surge del bosque cercano. Alguien más estaba en peligro. ¿Sería el tiempo de enfrentarlo todo? Carla, con los latidos de su corazón retumbando en sus oídos, parpadeó una y otra vez hacia la oscuridad del bosque. La voz del niño que conocía también resonaba en su mente, pero en su interior había un eco inquietante, una advertencia de que algo oscuro acechaba más allá de los árboles. Daniel, agárrate de mí, murmuró, abrazándolo tan fuerte como podía, como si su cuerpo pudiera protegerlo de cualquier cosa que se avecinara. El grito resonó de nuevo, desgarrador y desesperado. No era el eco cualquiera de la risa infantil. Era un lamento, algo roto y triste que desgarraba la noche. Sin pensarlo, se volvió hacia la dirección del sonido, sus instintos maternos gritando que debía hacer algo. Pero, ¿qué? La figura de Andrés bailaba en su mente,
un recordatorio escalofriante de que nada era lo que parecía y que los peligros podían ocultarse tras la apariencia más inocente. «Mamá, ¿vamos a ayudar?», preguntó Daniel, sus ojos grandes reflejando el temor, pero también una chispa de valentía. Carla lo miró, la mezcla de amor y miedo quebrando su espíritu. «No, cariño, no podemos. Debemos estar juntos y salir de aquí», dijo, tratando de infundirle la fuerza que le faltaba. Sin embargo, su voz sonaba opaca incluso para ella. A medida que retrocedían hacia la puerta, un viento fuerte pareció levantarse a su alrededor, como si la oscuridad durante mucho tiempo callada comenzara a cobrar vida. Un murmullo arrastrado por el aire le susurraba secretos que Carla aún no quería entender. Las sombras de la casa a su alrededor parecían dormir susurros, como si la estructura misma estuviese viva, y sus paredes estuviesen guardando horrendas historias. «Esa risa. Parece que está en todas partes», murmuró Carla mientras sus pies arrastraban el suelo polvoriento. Pero, en el momento en que giró la manija de la puerta, ésta no cedía. Se sintió atrapada, como en un laberinto infernal del cual no podía escapar. «Déjame salir, por favor», rogó, gritando al aire frío, pero lo único que respondió fue el eco de su propia angustia. Justo entonces, el teléfono vibró nuevamente. Este mensaje era diferente, una imagen se desplegó en la pantalla con la rapidez de un rayo. Su corazón se detuvo. Era una fotografía de Daniel, sonriendo, pero había algo muy extraño en su expresión. A sus lados, dos sombras se alzaban, difusas y siniestras, que parecían observar con ojos voraces. «¿Quiénes son?», preguntó Carla, aterrorizada. Detrás de ella, un sonido suave casi imperceptible se deslizaba por el aire, como pequeños pasos aproximándose. «No, no. No puede ser», susurró, sintiendo el frío de la desesperación apoderarse de sus entrañas. «Mamá», preguntó Daniel, su voz quebrándose. La mirada de su hijo a su alrededor se tornó inquieta, y de pronto, como si un túnel de terror se abriera ante ella, se dio cuenta de que no estaba sola. La figura de Andrés volvió a materializarse, emergiendo de las sombras con una sonrisa burlona, casi irracional. «¿Pensabas que podrías escapar tan fácilmente? La leyenda te necesita, querida Carla. Y lo que una vez fue una historia, ahora es tu realidad». El pavor se instauró en su pecho mientras Andrés levantaba una mano, señalando a la oscuridad detrás de él. Lo que emergió hizo que el aire se volviera pesado, otras figuras rodeaban al hombre, sombras alargadas que parecían moverse por sí mismas. Eran siluetas de lo que una vez habían sido personas, y ahora eran meras sombras sin vida, atrapadas en el mismo miedo que ella sentía. «Daniel, corre», gritó, empujando a su hijo hacia el interior de la casa. Pero antes de que pudiera hacer un movimiento, Andrés susurró una palabra mágica, un conjuro antiguo que resonó entre ellos. «Alimenta a los miedos, Carla. Que comience el juego». De repente, el aire vibró con fuerza y las paredes de la casa comenzaron a crujir aún más. Las figuras saltaron hacia adelante, sus ojos pues negros y vacíos devorando cualquier luz que quedaba. Carla sintió como si el mundo se hubiese tambaleado bajo sus pies, el eco de risas sombrías retumbaba a su alrededor mientras la luz de la luna se desvanecía, siendo reemplazada por un oscuro amanecer que prometía más terror. «El rumoroso ya está aquí», murmuró Andrés con deleite, y aquel susurro, como un zumbido, regresar bañado en risas y gritos, desvanecía cualquier esperanza de escapar. Carla se dio vuelta hacia su hijo, pero el instante de contacto fue truncado. Daniel desapareció entre las sombras, un destello de luz antes de que el oscuro abismo lo reclamara, dejándola completamente sola. ¿Estaba lista para enfrentarse a sus miedos más profundos? La lucha apenas comenzaba. ¿Cuánto terror tendría que atravesar para salvar al niño que amaba? Mientras la risa del rumoroso resonaba cada vez más fuerte, una sola pregunta quedó flotando en el aire: ¿qué sacrificios estaba dispuesta a hacer para enfrentar su oscuro destino? El aire se volvió espeso y cargado de un silencio tenso que se instalaba en el pecho de Carla. La oscuridad parecía danzar a su alrededor, haciéndola sentir atrapada en un mal sueño del que no podía despertar. La risa del rumoroso resonaba en su mente, como si cada eco rozara sus pensamientos, sembrando confusión y una creciente desesperación.
Sin Daniel a su lado, cada sombra se transformaba en una amenaza palpable. ¿Dónde estás, hijo?, gritó, su voz rasgada por el terror. Caminar hacia adelante era como atravesar un impenetrable mar de miedo. Las figuras que antes parecían figuras de sombras ahora parecían estarle observando, acechándola en cada esquina oscura. Tenía que hallar una salida, no podía ceder ante ese terror. Un golpe sordo resonó detrás de ella, como una puerta cerrándose. Se dio vuelta rápidamente, pero no había nada, solo la presencia opresiva de las sombras que parecían acercarse cada vez más. Agachó la cabeza y continuó su camino con pasos cortos, tratando de recordar el pasillo donde había visto a Daniel por última vez. Mientras avanzaba, sus manos temblorosas roceaban las paredes ásperas de la casa. En ese lugar, la historia del rumoroso no solo era una leyenda, era una advertencia cruelmente presentada. Cada susurro, cada escalofrío que recorría su columna, se sentía como una invocación de aquellos que habían sido atrapados antes que ella. Daniel, susurró, esperando que su voz pudiera atravesar la oscuridad y llegar a su hijo. Pero el silencio le respondió con un eco, vacío y triste. En la esquina de su visión, una forma se movió rápidamente. La respiración de Carla se aceleró mientras la luz de la antorcha del teléfono parpadeaba, como si la tecnología misma también temiera lo que estaba por venir. Un giro inesperado, y allí estaba otra vez Andrés, esta vez más cercano, su sonrisa bizarra, distorsionada por una mezcla de diversión y crueldad. Parpadeó y la figura regresó a su forma etérea, sus ojos vacíos como un cielo estrellado que había perdido toda luz. ¿Por qué no te detienes, Carla?, dijo Andrés, su voz suave y burlona. Correr solo alimenta la historia, cuanto más huyas, más hambre sentirá el rumoroso. Su risa resonó por todo el pasillo oscuro, mientras Carla intentaba comprender lo que significaban esas palabras. Carla miró por encima de su hombro, el tormento creciente de su angustia comprimiendo su pecho. Luego, recordó las advertencias que su madre solía dar sobre los miedos. Los miedos se alimentan de los sacrificios que hacemos, murmuró, casi en un trance. La verdad era que había perdido el control, un precio que pagar por los oscuros secretos que habían sido enterrados. Sin darse cuenta, se encontraba frente a una puerta. Las marcas de garras profundas la rodeaban, como si algo hubiese intentado escapar de allí. Su corazón la impulsaba a abrirla, podría ser la única oportunidad para encontrar a Daniel. A medida que empujaba la puerta, un grito resonó en su mente: no mires atrás. La puerta chirrió, revelando un pequeño cuarto apenas iluminado. En el centro, un antiguo espejo cubierto de polvo reflejaba su imagen distorsionada. Carla se acercó, sintiendo una extraña atracción hacia su propia sombra. De repente, una imagen brilló en el cristal, la risa de Daniel, una sonrisa pura en un lugar oscuro, rodeado de sombras susurrantes. Daniel, gritó, acercándose al espejo. En su interior, podía ver una pequeña mano levantarse, como si quisiera romper el cristal y salir. Pero al mismo tiempo, una oscura tentación la invadió, una sensación de querer fusionarse con aquello terrible que la había atrapado. El espejo era un portal hacia el horror, pero también un atisbo de esperanza. Deja que tus miedos sean tu guía, murmuró Andrés desde las sombras. Todo sacrificado a cambio de un deseo cumplido. El tiempo se detuvo. Con cada segundo, la decisión se le hacía más pesada. Era capaz de renunciar a todo lo que había sido, pero ¿hasta dónde estaba dispuesta a llegar para salvar a su hijo? Mientras contemplaba el espejo, las sombras a su alrededor empezaron a moverse, formando figuras que parecían querer arrastrarla a un abismo de locura. Un frío profundo caló en sus huesos mientras él sonreía, como si supiera que la decisión que debía tomar no era fácil. Representaba la delgada línea entre el sacrificio y la salvación, y en ese instante, comprendió que el verdadero terror no era lo que acechaba en la oscuridad, sino lo que realmente había dentro de ella misma. Mientras la risa oscura resonaba por toda la habitación, un último grito salió de su pecho. ¿Estaría dispuesta a mirar al interior, a aceptar sus más oscuros temores? Solo el eco de su voz respondió, adentrándose en la oscuridad. El espejo brilló una vez más, brillando y susurrando promesas en la penumbra. Mientras la oscuridad lo consumía todo, ¿qué elegiría finalmente?
Una decisión estaba cerca, pero la pregunta que permanecía ¿era capaz de convertirse en aquello que había temido toda su vida para salvar a su hijo? El reflejo en el espejo tembló mientras Carla luchaba con la tentación de ceder a la oscuridad. Las sombras danzaban a su alrededor, susurrando secretos ininteligibles que la atraían con promesas de poder y salvación. Su corazón latía con fuerza, cada pulso retumbando como un tambor de guerra. Daniel, gritó otra vez, su voz atrapada en el eco de la habitación. El silencio le respondió, un vacío aún más aterrador. Mientras la angustia la consumía, quiso acercarse más al espejo, pero una parte de ella se resistía, como si un instinto ancestral le advirtiera que lo que podía encontrar allí no era su hijo, sino una versión oscura de ella misma. ¿Vas a dejar que él se hunda solo?, murmuró Andrés, su voz serpenteante como un hilo de humo. Recuerda, Carla, el rumoroso anhela y tú todavía tienes la opción de elegir. El aire se volvió más pesado, cada instante parecía convertirse en una agonía. Carla sintió como un frío mortífero le recorría la piel. La visión de Daniel se desvaneció, entremezclándose con su propia imagen reflejada, ahora distorsionada y grotesca. La atracción hacia el espejo era como un canto de sirena, pero detrás de esa seducción había un abismo de desesperación. ¿Qué harías por amor?, volvió a preguntar Andrés, su mirada fija en ella, como un cazador que observa a su presa. Las sombras comenzaron a acercarse más, como si esperaran el momento exacto para devorarla. No puedo, balbuceó Carla, sintiendo el peso de la culpa invadiendo cada rincón de su ser. Las decisiones que había tomado la llevaban a este momento, la desatención, el miedo a enfrentar su propia oscuridad. La risa del rumoroso resonaba más fuerte, un canto macabro que parecía llenar el cuarto con su infame melodía. Entonces, la imagen de Daniel resurgió, llorando, su manita llena de lágrimas transparentes que parecían aferrarse al cristal. Mamá. Su voz era un susurro quebrado que desgarraba el alma. Carla sintió que el suelo temblaba bajo sus pies, como si la casa misma quisiera tragarla. Sin poder soportar más, extendió la mano hacia el espejo. La superficie se agrietó, pequeños hilos de luz brotaron del interior, propiciando un panorama que desbordaba en luces y sombras. El corazón de Carla se aceleró aún más. Un impulso abrumador la llevó a empujar con toda su fuerza, el cristal se rompió como vidrio frágil, lanzando astillas que chisporrotearon en el aire. En un instante, las sombras se desvanecieron y el cuarto se iluminó con un brillo conocido. Pero en ese mismo momento, un grito atravesó el espacio. Era Daniel. Mamá. Aquel grito era de angustia y desesperación, lleno de miedo. Carla sintió una punzada en el pecho. Todo había cambiado, ante sus ojos, Daniel apareció, sus ojos desorbitados y llenos de terror. Pero no estaba completo, su otra mitad parecía unirse a las sombras, tirando de él hacia el abismo. Ayúdame, por favor, gritaba, su voz llena de pánico. Carla dio un paso adelante, pero las sombras volvieron a cobrar vida a su alrededor. Déjamelo a mí, murmuró Andrés, acercándose con su sonrisa burlona. No, gritó ella, su voz resonando con la determinación. Tenía que elegir, dejar que el rumoroso se quedara con su hijo o enfrentarse a la oscuridad en su interior. Con cada segundo que pasaba, la lucha entre el amor y el sacrificio se volvía más intensa dentro de ella. La pregunta era clara y aterradora, ¿estaba dispuesta a sacrificar su propia alma para salvar a Daniel? Los ecos de lo que podía ser el futuro resonaban en su mente, mientras las sombras danzaban a su alrededor, cada vez más ansiosas, cada vez más hambrientas. La elección no solo cambiaría su vida, sino que también definiría el destino de Daniel. No puedo dejarte ir, gritó, y aquel lamento se mezcló con la risa del rumoroso, llenando la sala con una tensión eléctrica. Cuando su mirada se encontró con la de su hijo, sintió que el suelo se estremecía bajo sus pies. ¿Qué has elegido, Carla? La voz de Andrés resonó nuevamente, presionando sus decisiones como un peso insoportable. Mientras la oscuridad se lanzaba hacia ella, Carla comprendió que su respuesta estaba a punto de revelarse, y con ella vendría un giro escalofriante que cambiaría todo. Los ojos de Carla se abrieron con un temor palpable, y en ese momento no solo se enfrentó a la oscuridad que la rodeaba, sino también a su propia sombra. No murmuró,
mientras las sombras se retorcían como serpientes hambrientas. El eco de su voz retumbó en las paredes, un lamento desgarrador que parecía unirse al susurro de Andrés. No, no puedo perderte, Daniel. No puedo dejar que te lleve el rumoroso. Una oleada de frío azotó su rostro, como si el aire mismo estuviese resquebrajándose en su presencia. Aceleradamente, se dio cuenta de que el espejo, ya destrozado ante ella, comenzaba a filtrar algo más que la luz. Una niebla oscura comenzó a brotar del fondo, formando figuras inquietantes que parecían abrirse paso hacia el mundo real. ¿Ves lo que has hecho?, rió Andrés, su voz musical pero infernal. Las criaturas bajo la neblina tomaron forma, rostros retorcidos que reflejaban un sufrimiento profundo. Carla sintió que el terror le absorbía el aire, pero apretó los labios, luchando contra la desesperación. Todo esto es culpa tuya, gritó, dirigiéndose a Andrés. Eres tú el que lo quiere todo para ti. Las risas se desvanecieron, y Andrés la miró con ojos fríos. Y aún podría salvarte, solo tiene que importarte más el poder que tu hijo. Una sombra se estiró a su alrededor, arrastrando la luz, como si el tiempo y el espacio se estuvieran volviendo una cárcel. Sin pensarlo, Carla avanzó, empujando a Andrés con todas sus fuerzas. La fuerza de su deseo por salvar a Daniel era más fuerte que el miedo. El aire se volvió eléctricamente denso y las sombras parecieron retroceder, como cicatrices que se cerraban ante su valentía. No puedes, gritó él, mientras sus ojos destellaban con ira. Pero ante el ímpetu de Carla, comenzó a desvanecerse como el humo que se lleva el viento. Daniel, gritó otra vez, intentando romper el hechizo que lo mantenía atrapado. Las sombras se agitaron en respuesta, formando una especie de huracán oscuro alrededor de ella. Su corazón latía desbocado, y el terror volvió a su cuerpo, ardiendo en un pánico frío. Mamá, ayúdame. La voz de Daniel resonó nuevamente, ahora más cerca, mientras su figura se debatía contra las garras oscuras que lo aprisionaban. Carla sentía que su mundo se desmoronaba, las ventanas de la casa se estrellaron, dejando pasar ráfagas de aire helado. De repente, la luz que emanaba de su pecho comenzó a brillar más intensamente, entrelazándose con las sombras. Era un objeto brillante, un colgante que había llevado desde su infancia, el que había pertenecido a su madre. En ese instante comprendió, ese era su poder, su escudo. Lo haré por ti, Daniel. Nunca me volveré a rendir, dijo Carla, alzando el colgante hacia la sombra del espejo. La luz emanó desde su interior con una fuerza renovada, marchando hacia el abismo que reclamaba a su hijo. La oscuridad pareció retorcerse, como si el brillo la hiriera. Aquel momento fue único. Las sombras gritaron, una mezcla de terror y rabia, y en ese instante de vulnerabilidad, Carla hizo algo que jamás imaginó que haría. Con cada grito ahogado, una parte de su alma se desprendía y era arrojada hacia la luz. No puedo salvarte de esto si no eres capaz de salvarte a ti mismo, vociferó, sintiendo como el eco de sus palabras sacudía la sala. Pero, mientras lo decía, el corazón de Carla latía más despacio, la luz del colgante comenzaba a desvanecerse. Las sombras no solo luchaban por el alma de Daniel, sino por la suya también. ¿Qué has hecho, Carla?, fue lo último que se escuchó de Andrés, ya alejándose en la distancia. Las sombras comenzaron a retorcerse con mayor fuerza, como si buscaran consumirla. Daniel, ven a mí, gritó finalmente, mientras la oscuridad comenzaba a cerrar su abrazo. Entonces, un estruendo. Un golpe sordo y el espejo se convirtió en una vorágine de luz. Lo que Carla no sabía era que la lucha apenas comenzaba, y la verdadera naturaleza del rumoroso estaba a punto de revelarse, en un giro espeluznante que podría sellar el destino de ambos. Las sombras se agitaron en un torbellino frenético, devorando lo poco que quedaba de luz. Carla sintió como el pulso del miedo se intensificaba en su pecho. Las palabras de Andrés resonaban como ecos lejanos, un recordatorio de que su enemigo no había sido derrotado. Algo monumental estaba sucediendo, y el espejo ya no era solo un portal, era un abismo que amenazaba con tragárselos a todos. Daniel, gritó de nuevo, su voz desgarrada en el frío. Sin respuesta. Solo el susurro escalofriante de las sombras que parecían reír a su costa, burlándose de su desesperación. ¿Dónde estaba su hijo?
Las criaturas de la oscuridad tomaron forma, alzando sus rostros grotescos hacia ella. Eran rostros conocidos, amigos desaparecidos, familiares olvidados, todos envueltos en un sufrimiento indescriptible que colisionaba con su propia angustia. Carla sintió un sudor frío recorrer su espalda. Las visiones fantasmas eran perturbadoras, sus ojos vacíos mirándola, acusándola de haber fallado. Al intentar retroceder, sus pies quedaron atrapados en el frío suelo. Una fuerza invisible la mantenía en su lugar, la sombra del espejo parecía extenderse por todo el cuarto, abrumándola. ¿No lo ves, Carla? Una voz suave y familiar emergió del desgarrador silencio. Era la voz de su madre, mezclada en la niebla oscura, atrayéndola con dulzura. Nunca podrás escapar de tu propio pasado. No, gritó Carla, agresiva. Te liberé. Todo esto fue por ti, por nosotros. La lucha moral dentro de ella se encendía, cada decisión que había tomado la llevaba a un punto crítico. La culpa se transformaba en ira, y el dolor en determinación. Las sombras comenzaron a disiparse con cada palabra de desafío. Se arrastraban, gritando, como si estuviesen siendo desterradas de su presencia. Pero el espejo vibraba con tal fuerza que Carla sentía que iba a estallar. Pulsos de luz la atravesaron, el colgante brillaba intensamente, reflejando no solo el amor, sino las verdades ocultas de su familia. Eres una parte de mí, y yo soy parte de ti, continuó su madre, ahora menos distorsionada, más clara. Puedes romper este ciclo. ¿Cómo? Preguntó Carla, la voz titilante, sintiendo el poder en su interior. Esa duda la había mantenido cautiva, pero el amor por Daniel renovaba su fuerza. Abrazando la oscuridad. ¿Pero estás dispuesta a ello? El rumoroso se alimenta de él, pero también puede ser doblegado, dijo la voz, tomando la forma de una sombra maternal. Sí, respondió Carla, con el corazón latiendo como un tambor de guerra. Haré lo que sea necesario. En ese instante, el espejo se agitó violentamente. Un destello de luz lo atravesó, desdibujando la frontera entre el tiempo y el espacio. Carla sintió el impulso de la verdad fluir dentro de ella, y decidió arriesgarlo todo. El dolor y la tristeza se convirtieron en recuerdos lejanos que luchaban por liberarse. Daniel, ven a mí, por favor, gritó, y a medida que lo hacía, una extraña conexión resonó en el aire, como si pudieran enlazar sus almas a través de la oscuridad. Las sombras comenzaron a retroceder, gritando su descontento, mientras una luz intensa emergía del abismo. De repente, una figura se dibujó entre los remolinos de niebla. Era él, su hijo, luchando con la desesperación en sus ojos. Mamá, exclamó, extendiendo su mano. El espejo comenzó a agrietarse, y con cada grieta, una parte del rumoroso se desvanecía. Pero, ¿qué precio tendría que pagar? Carla sintió como una parte de su esencia se fragmentaba, en un sacrificio que nunca había deseado. Entonces, Andrés apareció detrás de ella, completamente formado. No puedes perderte a ti misma por él. Esto es lo que el rumoroso quiere. Rugió justo cuando las sombras retrocedían ante la luz. Ella lo sintió a su lado, su frío intento de controlar la situación. Carla mantuvo la mirada fija en Daniel, quien se debatía entre el horror y su madre. Dan. Esto dependerá de ti también. Y en ese instante, con el mundo desmoronándose, se dio cuenta de que el verdadero rumoroso no era solo la sombra que acechaba en él. Espejo. Era la elección entre salvarse una a otra, donde un sacrificio incomprendido podría ser la clave para la libertad. La luz y la oscuridad comenzaron a chocar, y el futuro de ambos pendía de un hilo mientras la presión continuaba. Mientras el espejo estallaba en fragmentos dispersos, Carla no podía saber si el amor podría ser suficiente o si una nueva oscuridad se avecinaba sobre ellos. ¿Qué sacrificio estaba dispuesta a hacer por su hijo? Y Daniel, ¿qué decisiones tomaría en ese momento crucial? La batalla apenas comenzaba. Carla sintió que el tiempo se dilataba, cada segundo se transformaba en una eternidad, mientras el crujir del espejo resonaba en su mente como un tambor de guerra. La luz chispeante apenas podía tocar las sombras que seguían retorciéndose en torno a ella, envolviendo su ser en un frío que le erizaba la piel. Daniel, agárrate fuerte, gritó, sin querer apartar la vista de su hijo.
Ella sabía que el poder que emanaba del espejo era inmenso, pero aún le parecía una locura. La angustia se dibujaba en cada facción del rostro del niño, su mano aún tendida, suya para tomar. No puedo, mamá, las sombras me atrapan. La voz de Daniel era un susurro asustado, casi apagado por el galope del terror. Carla sintió que su corazón se rompía al ver la desesperación llenando sus ojos. Las sombras hicieron su movimiento, acuchillaron el aire y se deslizaron hacia Daniel, buscando su esencia, alimentándose de su miedo. No. Carla avanzó, la energía que había despertado en ella solo aumentaba mientras el espejo se rompía, arrojando fragmentos brillantes y oscuros a su alrededor. Con cada paso, las criaturas temblaban, retrocedían, como si el amor materno pudiese hacerlas desvanecerse. Pero sabían que no todo estaba perdido, aún podían jugar con sus miedos. Andrés se acercó, su voz poseía un eco sombrío. Esta no es tu batalla, Carla. Elige ya. Su figura se difuminaba entre la luz y la oscuridad, y ella sintió que el mismo aire se estaba llenando de alivio y terror al mismo tiempo. ¿Elegir qué?, inquirió Carla, convenciéndose de que él también había dejado que el rumoroso se alimentara de su desesperación. Las sombras parecían ahora repelerse entre sí, experimentando un tipo de rabia ante la luz que ella irradiaba. Entre lo que debes perder y lo que debes salvar. ¿Puedes realmente arriesgar tu vida por un niño que podría ser el siguiente rumoroso? La pregunta era mordaz, y la duda la corroía. La verdad era que desde que había perdido a su madre, la sombra en su corazón había crecido, y el pensamiento de perder a su hijo era una herida abierta. El eco de los rostros conocidos llenó la habitación. A cada segundo, eran más vívidos. Amigos que había perdido, seres amados destrozados por su falta de acción. «Te quedará algo cuando esto termine, Carla», murmuraron al unísono, su lamento implacable resonando en su mente. ¿Podrás vivir con esta decisión? Sálvame, mamá. Daniel imploró, cubriéndose de las sombras que como serpientes se arrastraban por el suelo, buscando la forma de devorarlo. Sin pensar, Carla gritó, «Te prometo que lo haré». La luz brilló con más fuerza, atormentando las sombras, que retrocedieron como si fueran ácidos. Se enfrentó a la oscuridad, y en ese momento, un grito desgarrador salió de su garganta. Las sombras se lanzaron hacia ella, dispuestas a cambiar su blanco. El espejo explotó en un estallido que la hizo caer de espaldas. Sentía que no podía más, el aire escaseaba, el dolor en su pecho era tan palpable. Y, a la vez, supo que tenía que levantarse. Que no podía dejar que ese monstruo ganara. Daniel, ven, ahora es nuestro momento. Confía en mí. La luz, tuerta por momentos, temblaba, pero Carla sabía que el sacrificio debía suceder. Se levantó, viendo a su hijo luchando, atrapado en una lucha interna, arrastrado entre las sombras y la fragilidad de su madre. Mientras la luz y oscuridad luchaban a su alrededor, un destello rojo atravesó el aire, dibujando una figura entre los fragmentos del espejo roto. Una sombra que parecía un reflejo de lo que Carla había sido. Ella se sintió más fragmentada que nunca, y en ese destello, comprendió que había algo más que temía. La verdad, Carla, la sombra habló con la voz de su madre, llenando la habitación de angustia. La verdadera batalla está dentro de ti. ¿Qué significas con eso? Carla sintió su esencia retorcerse para responder, pero el miedo la ahogó. El espejo, ya no un portal, sino una trampa, brilló con un último estallido, y en ese instante, recordó lo que realmente significaba ser fuerte. ¿Hasta dónde llegaría para proteger a su hijo? Con su último aliento, decidió lanzarse al abismo de la oscuridad, por siempre unida al rumoroso que secretos estaba dispuesta a descubrir mientras caía en la oscuridad. ¿Qué sombra saldría de su interior para salvar a su hijo? La batalla estaba lejos de terminar. El aire se tornó pesado cuando Carla se adentró en la oscuridad. Fue como ser tragada por un monstruo insaciable. El frío la envolvía y sus pensamientos giraban descontroladamente. La figura oscura que una vez había parecido un reflejo se convirtió en un eco de sus temores más profundos, una reencarnación del dolor que había tratado de enterrar. «Mamá». El grito de Daniel resonó en su mente, un recordatorio que empujaba su instinto de supervivencia.
Sin embargo, el ambiente estaba cargado de sombras susurrantes, cada palabra una letanía de desesperación. ¿Qué sacrificio debes hacer? Una voz quebrada bailó en la penumbra, burlona. Daniel, aguanta con cada paso, la oscuridad parecía bailar, correr a su alrededor, empujándola mientras buscaba a su hijo. La luz que había irradiado antes se desvanecía, y su corazón latía con fuerza, casi como un tambor de guerra en el reino del miedo. El eco de aquellas figuras familiares se convirtió en un coro de advertencias. ¿Y si es demasiado tarde, Carla? ¿Y si has traído esta maldición sobre él? La angustia agolpaba sus pensamientos. La fragilidad en su pecho se tornó en una tormenta. ¿Estaba realmente destinada a repetir la historia, a perder a su hijo como había perdido a su madre? ¿Qué me has hecho, rumoroso?, gritó, sintiéndose impotente. Las sombras rieron, un eco distorsionado que la seguía como un aliento helado. Pero, en medio del pánico, una chispa de claridad surgió, la forma de su madre apareció de nuevo, más nítida entre la oscuridad. Es lo que has creado, Carla. Tu dolor ha alimentado su fuerza. Solo tú puedes detenerlo. Con esas palabras, el dolor regresó, gimiendo como una melodía trágica. No estoy lista para esto. Pero sabía que no había vuelta atrás. Alzó la mano, tratando de tocar a la figura que la observaba. ¿Por qué no me ayudaste cuando te necesité? Porque la verdad no siempre es un refugio. La sombra sonrió, y en ese instante, Carla comprendió que no solo luchaba contra el rumoroso. Se enfrentaba a sí misma, a sus propios miedos y a la culpa que había cargado por años. Entonces, el silencio se partió en 1000 pedazos. Un grito desgarrador resonó, y las sombras se lanzaron hacia ella, como bestias hambrientas que reclamaban su alma. No. Carla sintió como el pánico crecía, pero lo reprimió. Cada fibra de su ser gritaba que debía resistir. Se enfocó en el dolor de Daniel, en su voz, en el amor que nunca se quebraría. Con un rugido de furia, extendió su mano hacia la oscuridad, desafiando lo que había invocado. Las sombras se estremecieron, temerosas del poder que ella comenzaba a mostrar. «Sálvate, Daniel. Confía en mí», gritó, su voz resonando con un poder que desconocía poseer. De pronto, en un parpadeo, las sombras se disiparon momentáneamente, como si un rayo de luz hubiera cortado la penumbra. Carla sintió que su alma se levantaba, una energía antigua emergiendo de su interior. Pero, cuando todo parecía alinearse, una risa gutural resonó en el aire. «Eso no es suficiente, Carla». La voz del rumoroso vibró en el aire, burlona. «No sabes qué tan profundo es tu verdadero miedo». Las sombras se reunieron de nuevo, y con ellas, comenzaron a surgir visiones borrosas en su mente. La imagen de Daniel como un niño bajo el fuego, desvaneciéndose. Ella misma, sentada en un sillón, llorando sobre el retrato de su madre, con una angustia que nunca había permitido ver. Las imágenes se entrelazaban, y Carla sintió que su ser se fragmentaba una vez más. «Quédate fuerte, Carla. No te rindas», gritó su madre, pero las sombras comenzaron a susurrar más fuerte, llenando su mente con dudas. ¿Realmente serás capaz de salvarlo? ¿O solo le has dado otro tipo de tormento? La voz se transformó en 1000 ecos, y en un giro inesperado, las visiones mostraron un camino alternativo, un futuro donde Daniel se convertía en el próximo rumoroso, llenando de horror el mundo que ella amaba. El terror congeló su corazón. ¿Era eso lo que quería? La incertidumbre, la desesperación, el muro de sombras avanzaba, empujando contra su alma. La batalla dentro de ella crecía. ¿Cómo podría salvar a su hijo si su propia oscuridad estaba dispuesta a devorarlo? En la penumbra, una pregunta se planteó en su mente: ¿podría ser el sacrificio del futuro la única manera de salvarlo? Y así, la historia apenas comenzaba a desentrañarse. Justo cuando pensó que había tomado una decisión, una luz intensa la envolvió de nuevo, y el eco de risas siniestras quedó resonando en la oscuridad. ¿Se atrevería a adentrarse más en el abismo de su propio ser para encontrar la redención? Afuera de su mente, la sombra de Daniel se desvanecía lentamente, como una estrella que se apaga. Y el camino de oscuridad frente a ella se aderezaba con miles de secretos aún por descubrir.
¿Qué haría Carla para evitar que la historia se repitiera? ¿Qué secretos horrendos el destino había reservado para ellos? La noche oscura se había transformado en un crepúsculo tembloroso de miedo y determinación. Carla, atrapada en un laberinto de sombras, sintió que cada latido de su corazón resonaba con la certeza de que el tiempo se agotaba. Daniel, gritó, pero la voz se desvanecía en el eco del horror. Allá, entre las sombras, su hijo luchaba, y con cada segundo que pasaba, la desesperación crecía, la oscuridad se acercaba, un manto de sombras que podría devorar todo a su paso. La imagen de su madre seguía surgiendo en el fondo de su mente, sus palabras resonando con la fuerza de 1000 tormentas. Solo tú puedes detenerlo. Carla sintió que la fatiga comenzaba a desgastarla, pero no podía rendirse. No podía ceder ante el rumoroso, no ahora que tanto estaba en juego. En medio del caos, una decisión comenzó a formarse como un destello de luz. Podría ser que el verdadero sacrificio no consistía en perderse a sí misma, sino en enfrentarse a los miedos que había alimentado por tanto tiempo. Una mezcla de coraje y amor inundó su ser, la conexión con Daniel daba vida a su esperanza. No voy a dejarte ir, Daniel, gritó con la fuerza que le quedaba. La luz comenzaba a irradiar desde su pecho, extendiéndose como un rayo de esperanza en la negrura que la rodeaba. Las sombras se retorcían, gritando de rabia y desconsuelo, impacientes por devorarla. Carla tomó un profundo aliento, recogiendo cada sentimiento de amor que tenía por su hijo, cada sacrificio que había hecho por él. Eres más fuerte que esto. Lucha conmigo, su voz resonó como un trueno. En el rostro de su hijo brilló una chispa de esperanza. Mamá, gritó Daniel, luchando contra las sombras que querían arrastrarlo. Carla sintió que el tiempo se ralentizaba, y, con cada grito cargado de amor, la luz se intensificaba aún más. Andrés apareció de nuevo, burlón, como siempre. ¿Qué crees que puedes hacer, Carla? No podrás romper la historia. Pero su risa fue ahogada por la fuerza del amor que ella irradiaba. Las sombras empezaron a retroceder, devoradas por esa luz purificadora. El poder que me ató a ti no puede compararse con el amor que siento por mi hijo, exclamó. Con cada palabra, la conexión con Daniel se hacía más fuerte, el lazo que las unía se parecía al fuego que quema pero también purifica. De pronto, un eco resonó en la oscuridad, solo tienes una oportunidad, Carla. La luz y la oscuridad deben encontrar equilibrio. Esa voz era la de su madre, un recordatorio de su sacrificio y de las guerras internas que aún llevaba. Sin claudicar, Carla recordó las historias de su infancia, las advertencias sobre el rumoroso, y el legado que había tenido que cargar. Ahora entiendo, susurró. La luz en su pecho titiló como un faro en la tormenta. Con un movimiento preciso, extendió su mano hacia el espejo roto, sintiendo el calor de su propio poder surgiendo. No estoy aquí para tomar la oscuridad, sino para liberar a las almas perdidas, incluido a ti, rumoroso. Las sombras comenzaron a girar, perdiendo su forma, el eco de las risas distorsionadas se tornó un lamento. No puedes hacer esto, gritaron, pero el poder del amor era más fuerte, como un caudal desbordante que no podía ser ignorado. Seré la luz que proteja a mi hijo y esa será mi elección. Con un grito que resonó en cada rincón de la oscuridad, Carla empujó su esencia radiante hacia el espejo. En un destello cegador, el campo de oscuridad comenzó a agitarse, las sombras desapareciendo en una danza frenética como ecos olvidados. De repente, todo se detuvo. La luz permeó hasta el rincón más oscuro, y ante sus ojos, el rostro de Daniel se iluminó, resplandeciendo como una estrella brillante. La risa del niño resurgió como un canto de victoria, llenando la atmósfera con una serenidad que había estado ausente por demasiado tiempo. Mamá, exclamó, su voz era música para los oídos de Carla. Ella corrió hacia él, entrelazando sus manos con fuerza, sintiendo que el miedo se desvanecía como humo en el viento. Los murmullos de la comunidad comenzaron a regresar, la oscuridad del barrio se dispersó como niebla al amanecer. El rumoroso y su legado, liberados, comenzaron a desvanecerse en el aire, mientras los ecos de los temores de Carla se convertían en recuerdos lejanos. Finalmente, se encontraron a la luz del sol, rodeados de un nuevo amanecer. El aire olía a frescura y promesa. Carla, abrazando a su hijo,
comprendió que la guerra con sus miedos era solo el comienzo de una vida donde el amor y la valentía serían sus guías. Ambos sonrieron, sabiendo que aunque las sombras siempre acecharían, el poder de su conexión era más fuerte que cualquier leyenda oscura, y así, con un nuevo amanecer, salió a la vida abrazando lo desconocido, decidida a construir un futuro donde cada sombra sería derrotada por la luz del amor. Ahora, último llamado, necesitas suscribirte inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias exclusivas. Dale al botón de like ahora mismo para alimentar el algoritmo. Inunden la sección de comentarios con sus reacciones y teorías sobre este final. Y compartan instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan verlo. No esperes ni un segundo más para compartir, juntos, somos más fuertes.